Platzi, educación profesional efectiva. La ciencia de datos es muchas cosas. La ciencia de datos es dos conceptos donde todo el mundo quiere decir, sí, yo soy un científico de datos, yo sé lo que estoy diciendo, pero no necesariamente sabemos qué es. Hay personas para las que la ciencia de datos es hacer SQL. Hay otras personas para quienes la ciencia de datos es hacer Excel. Hay personas para quienes es hacer regresión lineal, otras que es mantener bases de datos, entre muchas otras cosas. Lo que es real es que la ciencia de datos es muy demandada. Es impresionante la cantidad de demanda que existe en ciencias de datos y el gran precio que se está pagando. Los sueldos de ciencias de datos son muchos más altos que los sueldos de JavaScript, que los sueldos de React, que los sueldos de muchos diferentes tipos de profesionales en la industria. Y es una cosa extraña porque es como una mitad de camino entre matemáticas, un poquito de programación, a veces mucho, un poquito de administración de servidores y Linux, a veces mucho, a veces menos, y sobre todo creatividad de negocios, tratar de imaginarnos qué puedo hacer con estos datos que me generen una ventaja competitiva. Así que hoy voy a hablarles de lo que necesitan saber para convertirse en científicas o científicos de datos. Arrancando por Linux. Linux es uno de los conocimientos más fundamentales y para no aburrirlos mucho, miren, ustedes saben que este es el canal de Platzi. Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Esta semana nos reconocieron como tal y tenemos cursos de todo. En vez de estarles contando que vayan a Platzi, ustedes van a encontrar que tengo un link aquí abajo, este link de acá. Simplemente cuando vayan a ese link, eso significa aquí puedo aprender lo que Freddy me está diciendo. Linux es probablemente la cosa que yo más aprecio haber aprendido cuando era muy joven. Aprender Linux cambió mi mente y cambió mi vida, porque Linux te permite aprender cómo están hechos los sistemas operativos por dentro y cómo funciona Internet. Linux es el verdadero sistema operativo de Internet. Entender las carpetas, los archivos, los servidores, los programas corriendo, los servicios, es fascinante, es intrigante, es delicioso. Es uno de los conocimientos que nunca van a ir de tu mente y que te van a hacer mucho más profesional. Mucha gente lleva años evadiendo Linux y esperando que todo lo puedan hacer desde una vista de interfaz. Cuando hacen Git, por ejemplo, Git y GitHub, el sistema de control de versiones, prefieren descargarse la versión de escritorio antes de tener que enfrentarse al terror de la consola. Pero les puedo decir acá que ese es un terror al que vale la pena enfrentarnos, que una vez aprendes Linux se queda contigo de por vida y es casi imposible crecer a posiciones senior sin que sepas Linux. Otro fundamental es Python. Python no es el único lenguaje, no es el lenguaje que necesariamente usan el 100% de los data scientists. Y es posible hacer data science con cualquier lenguaje, con Java, con .NET, con R. Mucha gente hace R porque lo aprendieron en la universidad y pues simplemente por arrastre y por inercia. Hay personas que hacen data science con Visual Basic, con PHP, con Perl. Con Perl, de hecho, se puede hacer muy buen data science porque Perl es un lenguaje muy optimizado para procesamiento de grandes datos de texto y a veces los datos no están estructurados, pero no me quiero perder, quiero enfocarme en Python. Python es lo mejor de todos los mundos, esa es la magia que tiene Python. Cuando ustedes aprenden con Python, ustedes están aprendiendo un lenguaje que básicamente funciona para casi que cualquier caso de uso. Funciona para hacer pequeñas interfaces o para hacer grandes procesamientos de datos. Funciona para hacer pequeñas redes neuronales. De hecho, Carlos Alarcón, una de las personas que están encargadas de nuestro sistema de ciencias de datos en Platzi, tiene un curso de introducción a redes neuronales donde en 15 minutos, en las primeras 3 clases con Python, incluso si tú nunca has visto programación, bueno, de pronto tienes algunas bases y nunca has visto matemáticas o redes neuronales, ¡pum!, creas una red neuronal. Y claro, si no tienes las bases matemáticas no vas a entender el 100% de lo que creaste, pero haber creado una red neuronal te genera un empoderamiento muy particular, como que en 15 minutos lo entendí. Entonces ahora que ya supiste cómo está estructurado, es más fácil ir desconectando cada capita. Python es tan fácil, sobre todo si antes aprendiste Linux, y tan impresionantemente importante. Las otras bases de datos, es un poquito dramático la cantidad de personas, sobre todo en esta época moderna, que evaden las bases de datos, porque pues, sistemas distintos los hicieron pensar que no las necesitan. Entonces probablemente empezaron a trabajar con Django y Django como que esconde la base de datos, entonces uno no ve lo que está creando, solamente el modelo de los datos. Pero las bases de datos primero son re fáciles. Es básicamente tablas estructuradas que se interconectan entre sí para guardar los datos. Si tú has hecho tablitas en Excel, tú tienes unas bases de lo que es una base de datos, pero Excel no es una base de datos. Una base de datos es, desde una perspectiva matemática, es un sistema de conjuntos. Y desde una perspectiva práctica, son datos estructurados de una manera muy óptima, que es uno de los conocimientos más fundamentales. Si tú aprendes bases de datos, nunca vas a tener desempleo en la vida, porque todos los negocios de todo tipo en todo el planeta
necesitan bases de datos, es increíble. Y por supuesto, una vez aprendes bases de datos, tienes que aprender a manejarlas, a mensajearlas, a manipularlas. Eso se llama SQL o Structured Query Language. También se le llama SQL en vez de SQL. La razón es muy chistosa, se los voy a contar en un minuto. Una base de datos de los 80, hace muchos años, creo que desde antes de los 80, 70, 60, se llamaba SQLDB. Y se llamaba SQL como secuela, pero era porque el lenguaje era SQL, Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas. Como la base de datos se llamaba SQL, le pasó lo que le pasó a los Kleenex. Los pañuelitos de papel son pañuelitos de papel, son paper tissues, no son Kleenex, pero Kleenex se volvió una marca genérica. O por ejemplo, las escaleras eléctricas, en inglés se llaman escalators. No es escalators, es electric stairs, escaleras eléctricas, pero la marca escalator se volvió un genérico. Eso le pasó a SQL. La gente le llama SQL no porque diga en inglés SQL, es SQL. Es porque había una base de datos viejísima llamada SQL. Pero no los quería aburrir. Lo que quería era contarles que SQL es un lenguaje fundamental y ni siquiera es un lenguaje de programación propio. Es como HTML o CSS, que no son lenguajes de programación, pero no como que los estructura para programar. SQL es un lenguaje donde yo le digo, oiga, seleccióneme estos datos de esa base de datos donde la edad esté entre esta edad y esta edad, o donde el nombre sea como este nombre. Cuando ustedes piensan en informática forense, en hackers, en análisis de datos, en detección de fraude, cuando ustedes piensan en inteligencia artificial o en obtener datos increíbles de una base de datos gigantesca, cuando ustedes ven en las películas ¿dónde está el malo? Vamos a meternos a la base de datos. Probablemente lo que están haciendo es esto, es SQL. Y SQL es súper rápido de aprender. Y SQL es de esas cosas que uno aprende como 4 cositas básicas y luego uno las combina como si fuera un Lego en cosas maravillosas. SQL se lo recomiendo a todo el mundo aprenderlo. Obviamente, ustedes van a tener que aprender lo que llevan evadiendo el aprender todas sus vidas y es matemáticas. Y miren, las matemáticas de las ciencias de datos no son tan difíciles, por lo menos no al principio. Luego se ponen difíciles. Sí, existen escalares, distribuciones normales, regresiones lineales, regresiones logarítmicas, polinomiales, pero al final del día esto empieza como empieza cualquier matemática estadística. Es sacar el promedio, sacar la media, sacar rangos máximos y entender cómo se grafica una ecuación en un plano cartesiano. Yo entiendo que aprender matemáticas es difícil porque en Latinoamérica casi nunca nos enseña matemáticas gente con pasión y si ustedes tuvieran una profesora o un profesor apasionado que les hizo amar las matemáticas, no saben el privilegio que tuvieron. Espero que lo aprecien. Pero para el resto, nosotros les enseñamos matemáticas desde cero, acá, por supuesto. Y bueno, Git, esta es otra que si ustedes van a hacer ciencias de datos, al final del día lo que ustedes son desarrolladores de software. Es software. Las ciencias de datos son software. Entonces ustedes tienen que aprender las cosas fundamentales de lo que significa hacer software. Entonces necesitan Git. Git y GitHub es como Linux. Es de esas cosas que al principio es no entiendo, esto es muy difícil, no entiendo. Pero luego ustedes toman este curso y lo entienden. Y lo entienden rapidito. Luego, para poder empezar a trabajar en esta industria hay que hacer 4 cosas. La primera cosa es que necesitas tener buenos datos. Es impresionante la cantidad de empresas que no tienen buenos datos. Ustedes llegan a empresas y si ustedes son los primeros empleados de ciencias de datos, y aquí quiero agradecerle a David, a Francisco y a Carlos, que fueron los primeros en datos junto con Juan en Platzi, porque llegaron y los datos estaban hechos, era un reguero de cosas. Cuando uno llega, los datos están, pero no necesariamente son buenos, no tienen una buena estructura, no es fácil de entender. Entonces, parte del trabajo es organizar y tener buenos datos. Lo siguiente es que tienen que capturar los datos muy rápido, porque no siempre es solamente tenerlos estructurados. Ahora necesita que toda la empresa tenga una disciplina para que los datos lleguen en esa estructura y en tiempo real. Tercero, hay que aprender a manipular los datos como yo quiero, a mandar esto a una gráfica que me muestre las ventas, a mandar esto a una gráfica que me muestre el uso de la plataforma, a mandar esto a una gráfica que me muestre la forma en la que los clientes se están moviendo todo el tiempo. Y por último, cuarto, extraer decisiones de tus datos. Es decir, una vez sabes todo lo que sabes de tus usuarios, de tus clientes, del comportamiento, de lo que sea que hace tu empresa, ¿qué haces con eso? Y aquí es donde muchos científicos de datos se quedan cortos. Porque pueden ser genios o genias tratando de manipular la información, pero no necesariamente saben qué hacer con ella. No necesariamente saben, por ejemplo, yo les menciono mucho este ejemplo, Target, el supermercado gringo, mandaba folletos con descuentos de maternidad cuando encontraba que el comportamiento de usuario de las mujeres que compran en Target se parecía al comportamiento de usuario de una persona embarazada. A pesar de que Target no supiera que estaban embarazadas, simplemente tenían un comportamiento de usuario parecido al de una mujer embarazada.
qué gran interesante historia, mandar descuentos y folletos de cosas de maternidad porque pueden predecir junto con los datos, predecirlo sin necesidad de tener acceso a un resultado médico, simplemente por el tipo de cosas que la persona está comprando en Target a partir de su tarjeta de afiliado, de su tarjeta de descuentos y puntos. Para lograr todo esto, nosotros nos pusimos a analizar en el mercado cuáles son realmente lo que las empresas están contratando. Y las empresas contratan 4 perfiles: Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer y Machine Learning Engineer. Es decir, científica de datos, analista de datos, ingeniera de datos y ingeniera de Machine Learning. Y creamos 4 rutas de aprendizaje en la escuela de datos específicamente hechas para cada uno de estos 4 casos de uso. Y un reto con la Facultad de Ciencias de la Computación que hace que si ustedes quieren arrancar desde cero mañana, lo hagan en grupo con otras personas de todo el planeta. Así no están solas y pueden avanzar y alguien responde sus preguntas constantemente y van corriendo. Es un reto maravilloso. Lo van a encontrar en platzi.com/Data Academy con una sola A en la mitad. platzi.com/Data Academy. ¿Y cuál es la diferencia entre todos estos roles? El Data Scientist o científica de datos responde preguntas del negocio con datos y visualizaciones. Es el perfil más fundamental, el más popular y probablemente el más conocido de todos. Y ustedes encuentran esa ruta aquí en platzi.com/DS. Luego está el Data Analyst, los analistas de datos, que proponen cambios al negocio a través de la extracción de ideas desde los datos. Es muy similar a los Data Scientists, pero tienen una percepción y una perspectiva de negocio más interesante. Si quieren ver la diferencia, pueden encontrarlo aquí en la URL, en platzi.com/analyst. Luego están los Data Engineers, que son los que mantienen todo este cuento corriendo. Son quienes crean, mantienen y controlan el proceso de ETL, Extract, Transform and Load, extracción, transformación y carga de datos especializados. Y pueden entrar en platzi.com/Data Engineer. Y por último, por supuesto, está el Machine Learning Engineer o la Machine Learning Engineer. Son quienes construyen modelos de Machine Learning que predicen resultados a través del uso de algoritmos de inteligencia artificial. No se puede hacer inteligencia artificial si no se tienen buenos datos y una buena estructura y se pueden masajear esos datos y se tiene un gran proceso de ETL. Así que los 4 roles son fundamentales para que trabajen al unísono. Y este perfil lo encuentran en platzi.com/ML Engineer. Todo esto está condensado en la Escuela de Ciencias de Datos, de Data Science e Inteligencia Artificial, a la que pueden ir ya mismo en platzi.com/datos, allá arriba. Y en la descripción de la escuela van a encontrar aquí abajo el link a las 4 rutas especializadas de Data Science, Data Analyst, Data Engineer y Machine Learning Engineer. Pero el resumen, o más bien mi invitación, es muy simple. Pónganse a hacer plata, damas y caballeros. Impriman dinero con ciencias de datos. Nunca en la vida habíamos tenido esta oportunidad tan mágica en la industria de aprovechar nuestros conocimientos para hacer plata, para empezar a crear un tipo de empleo espectacular. Incluso cuando ustedes no llegan a los niveles de ciencias de datos, por lo menos llegan a los niveles de manejo de bases de datos. Y todas las empresas necesitan esto, todas. Desde la empresa que vende tornillos para mantener su inventario de tornillos hasta la empresa que está haciendo un análisis político para el próximo candidato para poder entender cómo funcionan los flujos de conciencia alrededor del electorado. Esto es un mundo maravilloso, aterrador, interesante y es imparable porque no importa cómo cambie el mundo. Entre más crece nuestra tecnología, más crecen nuestros datos y más necesitamos personas que vivan esa intersección entre matemáticas, desarrollo, ingeniería, creatividad y negocio que encuentren la respuesta entre el mar de datos. Ojalá sean ustedes y ojalá impriman plata con ello. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.